Egunon Sabino Arana Goiri, nacido en 1865 en la República de Abando, cerca de Bilbao. Es interesante porque se suele maltratar la figura y decir maledicencias acerca de un personaje que fue fundamental en la trayectoria posterior de Euskadi. Y entre todas las labores y tareas tenemos Sabino Arana Diputado, que es una recopilación hecha a través de la Fundación Sabino Arana y dedicada en el año 2016. Digamos que en estas cerca de 240 páginas se recoge algo que a muchos les sorprenderá, porque es partes de esas historias olvidadas y cercenadas de el maestro Sabino Arana Goiri. Hay que recordar que Sabino, que nace, como digo, en el año 1865 en Abando, cerca de Bilbao, pues a los 17 años, siendo un chavalín de 17 años, es cuando tiene aquella famosa conversación con su hermano Luis en 1882, en la que descubre su patria y su realidad nacional. Solo 17 años en 1882. Y tiene tan solo 28 años cuando en 1893 se enfrenta en el caserío de Arrazábal a una merienda-cena, exponiendo las cosas que había reflexionado y publicado en esos 4 grandes episodios de las historias patrias que unificó en aquel libro llamado Vizcaya por su independencia, que circulaba por las reboticas de ese Bilbao de finales del siglo XIX. Tenía solo 30 años cuando funda el Partido Nacionalista Vasco en 1895 y tenía solo 38 años cuando fallece en 1903. Sabino Arana muere a la tierna edad de 38 años, que dicho sea de pasos es la mía. O sea que con mi edad Sabino Arana ya había hecho todo lo que tenía que hacer, entre comillas, porque dejó muchísimo por hacer, pero el Santo Padre de los cielos le llamó a su presencia en 1903. 38 años. Y en todo eso, aparte de mucha tarea periodística relacionada con el euskera, con muchas cosas que hace que luego tendrán su eco en 1968 con el congreso aquel de Aránzazu, que tiene parte en la tarea que hizo Sabino en un congreso en 1901 en Bayona, con una serie de comunicaciones y participaciones, pues Sabino fue diputado de la Diputación de Vizcaya a partir de 1898. Y precisamente por eso esta publicación de Sabino Arana Diputado. Sabino Arana Diputado intenta acercarnos a una faceta prácticamente desconocida de la biografía del fundador del Partido Nacionalista Vasco. A través de esta obra nos adentramos en las actividades desarrolladas por Sabino Arana a su paso entre 1898 y 1903 por la Diputación de Vizcaya. Cual voz que clama en el desierto, una tónica va a ser la dominante en aquella actividad: la permanente oposición de todos los demás diputados provinciales a cualquier propuesta presentada por el iniciador del nacionalismo vasco. Transcurridos 85 años en relación al libro, desde la muerte, en este libro salen a la luz nuevos e inéditos datos sobre el hombre que ha cincelado la posterior historia del País Vasco con su frase Euskotarrena berria, Euskadi da,
El trabajo se completa con una aproximación a la fructífera labor desarrollada por la primera Diputación de Vizcaya que presidió un abertzale, Ramón de la Sota y Aburto, en 1917, 2 años, 17-19, de aquellos años de la segunda década del siglo se analizan iniciativas tan interesantes como la revista Hermes o el impulso del primer Congreso de Estudios Vascos con la creación de Euskaltzaindia. El asunto está en el que muchas veces se habla de Sabino con esas grandes frases, porque, como llegó a decir Reclus o Engels o otros prohombres de la cultura del siglo XIX, el vasco era un pueblo que se retiraba, que se iba al desván de la historia, que moría, que se iba a desaparecer y que en los tiempos aventarían los restos del vascuence y del pueblo vasco y serían integrados a la gran nación española. Pues Sabino, como diría Naomi Klein, tenía que hacer electroshocks y levantar el ánimo, el espíritu de ese pueblo vasco que se veía rodeado ideológicamente y dogmáticamente. Pero él mismo sabía que con eso no iba a bastar, eso valía para un pedido concreto y lo reconoce en una serie de cartas en las que de su mano afirma que hay que dar pasos adelante. Y ese paso, por ejemplo, es presentarse a las elecciones y adquirir, mediante el sufragio del propio Sabino, el cargo de diputado en la Diputación de Vizcaya. Y para los que dicen, es que el PNV aquel originario era fundamentalmente rural, ya, en 1898, recordemos, hubo 2 candidatos del PNV, uno para la zona de Urdaibai y en la zona de Guernica, que no salió elegido. Y Sabino se presentó por Bilbao y salió elegido. En una posición importante, con unos 4.500 votos, lo cual era bastante en la época. Y después, que es la parte interesante del asunto, se pone a hacer política concreta. Se pone a hacer política concreta con propuestas relativas a temas de ferrocarriles, a temas relacionados con el euskera, a temas ligados con la economía, a temas ligados con lo simbólico también, con lo religioso. Toca muchos elementos en una intervención a través de su representación de un montón de vizcaínos, de bilbaínos, para plasmar esos ideales, esas grandes propuestas, en cosas concretas en una institución. Con lo cual no solamente es un Sabino que lanza proclamas, que habla mal de los españoles, que lanza la independencia del pueblo vasco. No. Es también un Sabino que sabe aterrizar, que sabe ser pragmático, que sabe llegar a acuerdos. Por ejemplo, en 1902 llegar a un acuerdo para las elecciones al Congreso de los Diputados, que es interesante el aproximarse a ese acuerdo y las cosas puestas negro sobre blanco. Y, cómo no, acercarse a las cosas que en esta playa de hojas el propio Sabino plasmó en acciones. Porque lo más importante no solamente es el discurso, no solamente es tener un discurso, una labia, una cosa ahí para convencer a la gente. ¡Uy, qué bien! ¿Cómo te he endulzado los oídos? No. Hechos. Hechos para Euskadi. Si no hay coordinación entre acción y discurso, es como una fe sin obras. Es una fe muerta. Y por tanto, es muy interesante, entre todas las grandes gamas de posibilidades que ofrece la biografía del maestro Sabino Arana, acercarse a esta faceta como cargo institucional, el primer cargo institucional del Partido Nacionalista Vasco, en la figura de su fundador, Sabino Arana Goiri, como diputado. Y por eso es de alabar en el momento en el que lo hizo la Fundación Sabino Arana, en hacer publicaciones como esta, acerca de esa faceta,
lo cual debería llevar a la gente a entender algo mejor la biografía del fundador del Partido Nacionalista Vasco, en tanto que labrador de un surco político, institucional, del que se nutre, por ejemplo, hoy, 125 años después del surgimiento de su principal herramienta para construir la nación vasca, el Euskotarren Berria Euskadi da, que es el Partido Nacionalista Vasco, siguen la estela de ese surco por ese labrador político llamado Sabino Arana Goiri. Y por tanto, es recomendable este ejemplar como otros que pueda haber desde una posición nítidamente objetiva, sencilla pero contundente acerca de lo que pudo significar esa biografía, esa trayectoria, esa labor política, desde lo más etéreo hasta lo más concreto, de Sabino Arana Goiri. Sin más, eskerrik asko, agur bero bat, beti helpen.